Hoy nos toca el capítulo número 3 del libro de Josué. Nos toca el capítulo número 3 del libro de Josué. Padre, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Oh Dios Padre Todopoderoso. Dice, el paso tiene por título el paso del Jordán. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Aquí vemos, como dice el título, el paso del Jordán. Se dice que Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín. Ese lugar llamado Sitín era un lugar en las llanuras de Moab, al este del Jordán, y ese fue el último lugar donde acamparon los hijos de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Ese fue el último lugar donde ellos acamparon antes de entrar a la tierra prometida. Y aquí en el versículo 2 dice: y después de 3 días. O sea que duraron allí 3 días, acamparon antes de entrar a la tierra prometida, acamparon allí 3 días. 3 días. 3. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. O sea que iba de primer lugar allí, iban los levitas con el arca. Y después vemos que iba marchando el pueblo, pero ellos no podían estar, no se podían acercar al arca. Recuerden que eso era delicado. Solamente los levitas podían tocar el arca, los levitas asignados. Nadie del pueblo podía tocar el arca porque moría de inmediato. Moría de inmediato, eso era delicado. Entonces, como ellos nunca habían viajado por esa ruta, ellos tenían que ir detrás, siguiendo a los levitas con el arca, porque ellos nunca habían pasado por esa ruta. Y la distancia era como de 1 kilómetro detrás de ellos, tenían que dejar de distancia. Entre el arca allí con los levitas y entre el pueblo tenían que mantener como 1 kilómetro de distancia detrás de ellos, porque no se podían acercar demasiado. 5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Aquí vemos que Josué había mandado al pueblo a santificarse. Y recuerden que allí, en los tiempos allí de la ley de Moisés, ellos tenían que seguir un rito, tenían que seguir unos procedimientos de purificación. Para ellos santificarse, purificarse, ellos tenían que seguir unos procedimientos.
Entonces, ¿cuál era el procedimiento que el pueblo tenía que hacer para santificarse o purificar? Entonces, los procedimientos de purificación que incluían el lavado, la inmersión, el rociado y el sacrificio. Cuando hablamos de lavado, es lavar las ropas, tenían que lavar sus ropas, lavarse las manos, los pies, la inmersión, la inmersión completa, total, de todo su cuerpo, en un río o un baño ritual. Cuando hablamos del rociado, tenían que rociar con sangre y agua. Rociar con agua de manantial. Rociar con aceite. Y cuando hablamos también de sacrificios, porque el procedimiento de purificación incluía el lavado, la inmersión, el rociado y el sacrificio. Entonces, cuando hablamos de sacrificio, hablamos de que tenían que degollar un ave en una vasija de barro con agua corriente. Tenían que ofrecer una tórtola o un pisón, ofrecer un cordero, 2 tórtolas o dos palominos. Y cuando hablamos de inmersión, es la inmersión total en una fuente natural, un río o un baño ritual. Y también se utilizaba hisopo. Ellos mojaban un hisopo en agua y lo rociaban en las tiendas, las vasijas y las personas. El hisopo simbolizaba la purificación en la época del Antiguo Testamento. Entonces seguimos. Ese era el ritual, el procedimiento que los hijos de Israel tenían que seguir para purificarse, para santificarse. Entonces aquí vemos en el 5 que Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Fíjense cómo era el procedimiento de purificación en los tiempos de la ley de Moisés. Pero si hoy en día, cuando el Señor nos manda a nosotros a santificarnos, ¿cuál es el procedimiento entonces que haríamos hoy en día para que un hijo o una hija de Dios se santifique? Sabemos que el Señor Jesucristo dio la vida en la cruz del Calvario, pagó por nosotros, nos redimió de todo, de la maldición de la ley, del pecado, de la muerte. Pero, ¿qué sucede cuando nos hablan de que nosotros nos tenemos que santificar? O sea, la parte del pueblo de antes, ellos se santificaban siguiendo ese ritual, el que ya se explicó. Pero hoy en día, cuando un hijo o una hija de Dios tiene que santificarse, esa santificación, vamos a decir que para nosotros es a diario, a diario. Cada vez que nosotros dejamos de hacer algo que es desagradable delante de Dios, confesamos el pecado y nos apartamos, nosotros nos estamos santificando. Siempre hay algo en nuestras vidas que uno tiene que mejorar, que tiene que ir cambiando. Siempre hay algo que uno tiene que ir alineando la palabra. Siempre. Porque la palabra de Dios dice: sé santo porque yo soy santo. Entonces Dios nos manda a que seamos santos como Él es santo. Entonces nosotros, como seres humanos imperfectos, y Dios nos va cada día perfeccionando, nos vamos a santificando a diario. Cada cosa que haya en nuestras vidas que uno sabe que tiene que ir cambiando, uno lo confiesa como pecado: Señor, ayúdame, perdóname porque tengo esta actitud y esto a ti no te agrada, Padre, esto no es tuyo. Perdóname, Señor, yo renuncio a eso, Padre, y te pido que tú me ayudes porque ya no quiero seguir practicando esto o seguir haciendo esto. Y ya uno deja de hacer eso, corta con eso definitivo. Allí uno se está santificando. Es algo que ofende a Dios, uno lo confiesa, se lo declara a Dios y uno le pide a Dios que ayude a uno. Y ya uno se aparta de eso. Ya uno allí se está santificando. ¿Por qué? Porque se está apartando de lo que a Dios le desagrada. Y ya para nosotros nos estamos santificando. Pero vemos que en los tiempos de la ley ya vimos todos los ritos que tenían que hacer para el pueblo santificarse o para una persona santificarse. Entonces vamos con el 6. Dice: y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo
Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. 7. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendas que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Wow. Mira lo que le está diciendo el Padre. Fíjense. Ahí lo que le está diciendo el Señor, que desde ese día Él comenzará a hacerle grande delante de los ojos de Israel, para que el pueblo entienda que como Él estuvo con Moisés, ahora Él está con él, con Josué. Wow. Entonces, allí vemos que cuando Dios levanta a un líder, levanta a alguien a servirle en un ministerio, ahí vemos que allí está, a juro, el respaldo de Dios. Toda persona que es levantada por Dios a servirle en un ministerio, si Dios está en el asunto, si fue Dios quien lo levantó, allí se va a manifestar el poder de Dios porque está el respaldo de Dios. Dios va a guiar a esa persona, Dios va a dirigir a esa persona, Dios le va a abrir puertas a esa persona, Dios va a proveer en todo, Dios va a estar en el asunto. ¿Por qué? Porque la obra es de Dios y Dios fue quien lo levantó, Dios le llamó y lo levantó. Muchas veces Dios llama, le da a alguien un ministerio, pero recuerden, no porque una persona ya Dios le mostró el ministerio que tenía, no quiere decir que ya se va a lanzar a comenzar a trabajar en ese ministerio, no. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Y toda persona, todo hijo o hija de Dios tiene que pasar por el proceso, por un tiempo de preparación. Entonces, cuando la persona esté preparada en todas las áreas, el Señor mismo lo va a levantar. Porque si esa persona se levanta sola o lo levantan solos, porque lamentablemente eso suele pasar. Muchas veces son levantados por sus líderes, sus pastores, pero todavía la persona no está preparada. Y eso trae problemas, eso trae consecuencias. Eso es delicado. Si no está siendo dirigido por Dios, por el Señor, esos son errores que eso lleva a consecuencias. Aunque la persona tenga ese ministerio, todavía no está preparado para ejercerlo. Entonces, cuando está preparado, Dios lo levanta de verdad. Y cuando Dios lo levantó, y lo levantó Dios de verdad, porque era el tiempo, esa persona allí se va a ver el respaldo de Dios allí en ese trabajo. Vemos que aquí dice, aquí Dios levantó después de Moisés, levantó a Josué. Fíjense cómo dice, entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de Israel, el pueblo, para que entiendan que como yo estuve con Moisés, así estaré contigo. Como yo estuve respaldando a Moisés, como yo me glorificaré en la vida de Moisés en medio del pueblo, que entiendan que también lo haré contigo, porque yo estoy contigo. Entonces vemos que cuando Dios llama, respalda. Cuando Dios llama, prepara. Y cuando Dios llama, ahí uno va a ver cosas maravillosas, porque Dios está en el asunto. 8. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaréis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová, vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al heveo, al hebeteo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Ahí está hablando que Jehová, en esto conoceréis que Dios, el Dios viviente, está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo,
al amorreo y al jebuseo. Dios había dicho anteriormente por qué iba a sacar toda esa gente de esa tierra, porque toda esa gente se volvieron a dioses ajenos, adoraban a otros dioses, no servían al Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos, servían a otros dioses, estaban rebelados en contra de Dios, hacían lo malo, lo que a Dios le desagradaba, ellos practicaban, hacían. Por eso es que Dios los iba a sacar de allí. Entonces, por ejemplo, vemos los cananeos, que dice, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo. ¿Quiénes eran los cananeos? Eran descendientes de Canaán, hijo de Can, el nieto de Noé. ¿Se recuerdan? En Génesis capítulo 9, desde el versículo 20 al 25, ahí narra que Noé maldice a Canaán, después de que Can lo deshonre gravemente, cuando vio su desnudez. Cambió su desnudez del padre, eso fue terrible porque fue pecado, a Dios no le agradó eso, el ver la desnudez, pues eso era grave. ¿Y qué pasó? Noé maldijo a su nieto Canaán. Y a raíz de esas maldiciones, toda la descendencia de lo que fue de Canaán, todos los pueblos de allí salieron descendientes. Fueron gente que era entregada, wow, lo que fue al pecado sexual, todos esos pecados sexuales. Se recuerdan Sodoma, todas esas ciudades. Fíjense todo por qué destruyó Dios todas esas ciudades, por todos esos pecados, de hombre con hombre. Fíjense, ¿no? El hijo, Can, vio la desnudez de su padre. Fíjense eso, analicen eso. Cambió a su padre desnudo. Allí abrió puertas espiritual, entró algo espiritual. Y toda la descendencia que se maldijo fue al nieto, que viene el nieto al hijo de Can. Toda la descendencia de ellos tuvieron todos esos problemas, todos esos pecados sexuales. Fíjense de dónde viene toda esa maldición. Entonces aquí vemos que ahí dice que Noé maldice Canaán después de que Can lo deshonró gravemente, lo la desnudez de su padre. Y el Dios de ellos, de los cananeos, era Baal, el Dios de la tempestad. O sea, todos estos pueblos adoraban a otros dioses, que hacían lo malo. Por eso es que Dios los iba a prácticamente a desechar, a sacar de allí. Vemos que el cananeo, al eteo, ¿quiénes eran los eteos? Los eteos eran un antiguo pueblo que habitó en Siria y en la tierra de Canaán. Y también eran conocidos como hititas. Y los hititas eran descendientes de Ed, hijo de Canaán. Fíjense, era otro hijo de Canaán. Los eteos fueron hijos de Ed. Los hititas eran descendientes de Ed, hijo de Canaán y bisnieto de Noé. Ellos migraron al noroeste, a lo largo del río Éufrates. Ed y su familia formaron una nación llamada Ati. Ati. También tenemos ahí a los de Heveos. Vemos que los heveos eran un grupo de personas descendientes de Canaán, fíjense. Toda esa gente eran descendientes de Canaán, que habitaron en Palestina. Y se les menciona allí en Génesis, en Josué y en Primera de Reyes. Tenemos también a los fereceos, que allí también nos habla en Génesis 13, 7. Se recuerda que la tierra estaba ocupada por los cananeos y los fereceos. Y en Nehemías 9:8 se menciona que los fereceos junto con los cananeos, los hititas, los amorreos, los jebuseos y los gergeseos
ocupaban un territorio que Dios prometió a los descendientes de Abraham. Todos esos territorios donde ellos están, Dios se los entregó a los descendientes de Abraham. Y ahora ahora en este momento que estamos leyendo aquí se está cumpliendo lo que es la promesa. Entonces toda esa gente vemos que son descendientes de Canaán. Terrible. Wow. A raíz de la maldición de ese pecado. Fíjense, toda esa descendencia acarreó toda esa maldición. Vemos, ahora si lo llevamos hoy en día, le damos gracias al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por causa nuestra. Nosotros éramos los que teníamos que morir. Pero el Señor Jesucristo dio su vida por todos nosotros, por toda la humanidad, para que por medio de Él nosotros fuésemos libres, para que por medio de Él pudiéramos obtener nosotros la salvación. Y por medio de esa muerte de nuestro Señor Jesucristo, murió y resucitó el tercer día, Él nos redimió de la maldición de la muerte. Fíjense, anteriormente esas maldiciones tenían que cumplirse, se cumplían. Pero hoy en día, después de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, se rompe esa maldición cuando en el momento que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, que lo aceptamos en nuestras vidas, que ya Él viene a ser dueño de nuestras vidas. Nosotros renunciamos a todas esas maldiciones, cortamos en oración con todas esas maldiciones, porque ya nosotros venimos a pertenecer, a tener nuevo dueño, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro dueño, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y Él nos redimió. Él pagó en la cruz del Calvario. Nos redimió de cualquier tipo de maldición. Ya nosotros no tenemos que acarrear ni recibir maldiciones de nuestros antepasados. Ya nosotros no debemos de aceptar nada de eso. Nada. Porque ya nuestro Señor Jesucristo pagó. Entonces, he aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio de Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron, como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Y todo Israel pasó en seco. Fíjense, wow. Fíjense, por eso es que Dios le dice a Josué que le iba a demostrar a ese pueblo la autoridad, que así como estuvo con Moisés, ellos iban a ver que ahora estaba con Josué, que estaba con él. El respaldo estaba con él. Fíjense este nuevo milagro, porque eso es como un milagro, eso es algo sobrenatural, eso es algo poderoso, que hoy en día no hemos visto un milagro así, que venga un mar y se abra así y se divida el agua
y que podamos pasar así en seco, eso es una cosa sobrenatural, increíble, una cosa poderosa. Fíjense, ya había pasado con Moisés y ahora se manifiesta el poder de Dios nuevamente con Josué. Fíjense, para pasar el Jordán, cómo se abrió por completo en una manera poderosa. Pasaron en seco el Jordán. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo el pueblo pasó en seco. O sea, que se quedaron allí con el arca en medio del mar mientras todo el pueblo pasaba. Tremendo. De verdad tremendo. Vemos como el poder de Dios, así como Dios estaba usando a Moisés, también ese poder Dios se manifestó de una manera poderosa también con José. El mar nuevamente, el río Jordán, nuevamente se abrió para que el pueblo pudiera pasar. Wow. ¿Cómo estarían todas esas, mira, todas esas naciones vecinas? Porque así como ya ellos sabían todo lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, desde que Dios los sacó de Egipto, que abrió el mar rojo, todo eso ellos lo sabían. Por eso es que el temor vino sobre ellos. Y por eso se acuerdan de la historia de Rahab. Todos ellos estaban desmayados, porque ellos sabían que todas esas tierras Dios se las había entregado al pueblo de Israel. Y ellos sabían que ellos venían por sus tierras. Y ellos sabían que el pueblo de Israel venía a conquistar porque venían a buscar sus tierras, los que Dios les había prometido. Y ahora una vez más, imagínense, toda la gente hablando, vieron, cómo se abrió el Jordán, vieron, y el pueblo de Israel está pasando, Dios mío. Y miren el poder del Dios de ellos, Dios Todopoderoso. Yo me imagino toda esa gente desesperada. Toda esa gente desesperada. Eso era como para huir y salir corriendo por su vida. Eso era como que para recoger todo y ellos abandonar todo e irse. Porque eso fue otra promesa que Dios le dio, que Dios iba a poner temor en todas esas gentes alrededor, en todas esas ciudades. Temor. Y de verdad eso se cumplió, porque eso lo leímos cuando leímos sobre la historia de Rahab, la ramera. Dios puso temor en todos esos vecinos, en toda esa gente. Ya ellos estaban desmayados, sin fuerzas, sin esperanza, sin nada, perdidos. Ya ellos se sentían que estaban perdidos. Ahí vemos que cuando Dios habla, cumple. Cuando Dios levanta, mire, Dios prepara, Dios está con la persona, independientemente del ministerio, independientemente a lo que ha sido levantada o lo que ha sido llamada, Dios está allí en el asunto respaldando. Aquí vemos cómo Dios respaldó a Moisés, vemos cómo Dios está respaldando a Josué. Ahí vemos que el poder de Dios se manifiesta. Y hoy en día igual, Dios se manifiesta cuando Dios está respaldando a una persona, un hijo, una hija de Dios, que la está utilizando en tal ministerio, en tal área, ahí se tiene que manifestar el poder de Dios. Se tiene que ver los milagros, las señales, las sanidades, las liberaciones. ¿Por qué? Porque Dios está en el asunto. Dios está en el asunto. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Lo que Dios habla lo cumple. Y donde está Dios, Él se mueve. Y Él hace como quiera. Y donde está Dios hay milagros, hay señales, liberaciones, maravillas. ¿Dónde está Dios? Ahora, donde no se vea nada de nada, nada, pero nada de nada, ahí no se está moviendo el poder de Dios, ahí no se está moviendo el Señor. Y si el Señor no está allí respaldando, no está allí en esa obra, eso está como muerto. Porque ahí no está el Señor. Amén. Padre amado, mi Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, verdadera. Señor, te pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, que esta tu palabra penetra nuestras vidas, nuestros corazones.
produzca fruto a ciento por uno, Señor. Sellamos esta tu palabra en nuestros corazones en el nombre del Señor Jesucristo, con tu preciosa sangre, Señor Jesús, y con el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre del Señor Jesucristo.